El origen de África según la Biblia. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. Cuando escuchamos la palabra África, nuestra mente viaja a un continente lleno de misterios, culturas ancestrales, paisajes impresionantes y una historia marcada por el sufrimiento y la esperanza. África es cuna de civilizaciones, origen de lenguas, de tradiciones y de una sabiduría profunda que ha sobrevivido a los siglos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado, cuál es el verdadero origen de África según la Biblia? ¿Qué papel juega este continente en la creación, en los primeros capítulos de la humanidad? ¿Está África presente en las Sagradas Escrituras desde el principio? Hoy, querida amiga, nos adentraremos en un viaje fascinante. Un viaje que no solo nos llevará a los pasajes más antiguos de la Biblia, sino que también nos permitirá descubrir que África no es una simple anotación al margen de la historia, sino una protagonista silenciosa, pero fundamental, en el plan de Dios para la humanidad. Antes de sumergirnos en los textos bíblicos, detengámonos un momento. Cerremos los ojos y visualicemos el principio de todo. Génesis. La creación del mundo. Las aguas separándose, la tierra emergiendo, los cielos llenándose de estrellas. Dios formando al hombre del polvo de la tierra. Todo comienza en un lugar llamado Edén. Y es aquí donde surge nuestra primera gran pregunta: ¿dónde estaba realmente el Edén? ¿Podría estar conectado de alguna manera con el continente africano? La Biblia nos da pistas. En el libro del Génesis, capítulo 2, versículos del 10 al 14, se nos describe un río que salía del Edén para regar el jardín, y desde allí se dividía en 4 brazos: Pisón, Gihón, Tigris y Eufrates. El río Gihón, según el relato, rodeaba toda la tierra de Cus. ¿Y dónde estaba Cus? Muchos estudiosos coinciden en que Cus es una referencia directa a Etiopía, en África Oriental. Sí. África ya está presente en los primeros capítulos de la Biblia. Desde el mismísimo Edén. Pero esto no termina aquí. Siguiendo el relato bíblico, descubrimos que uno de los descendientes de Noé, después del gran diluvio, fue Cam. ¿Recuerdas a Cam? Él es considerado por muchos estudiosos como el antepasado de las naciones africanas. Sus hijos, Cus, Misraim, Fut y Canaán, están directamente relacionados con regiones del noreste de África y el Medio Oriente. Cus, como ya vimos, vinculado a Etiopía. Misraim, reconocido tradicionalmente como el antiguo Egipto. Fut, asociado a Libia. Y Canaán, vinculado a la tierra que siglos más tarde sería conocida como Israel y sus alrededores. Esto nos lleva a una reflexión poderosa: África no fue un continente olvidado por Dios. Todo lo contrario. África fue testigo de la creación, del juicio del diluvio y de los nuevos comienzos de la humanidad después de la gran catástrofe. Sus tierras fueron habitadas por los descendientes de Cam, uno de los 3 pilares genealógicos que dieron origen a los pueblos del mundo después del Arca de Noé. A veces, la historia moderna ha intentado relegar a África a un segundo plano. Se ha hablado de ella solo desde el sufrimiento, la pobreza o los conflictos. Pero la Biblia nos recuerda algo que el mundo parece olvidar: África es tierra de promesa, de historia, de vida. Una tierra que ha estado entrelazada con el destino humano desde el principio. Y aquí es donde empezamos a entender por qué es tan importante conocer este origen. Porque al reconocer la presencia de África en los primeros capítulos de la Biblia, también reconocemos que cada ser humano, sin importar su origen, está conectado de una manera profunda a este continente. Todos somos parte de la gran familia humana que Dios creó, y África. África fue uno de los primeros escenarios de esa historia. Pero este es solo el comienzo. En las próximas partes de este viaje, exploraremos más en profundidad la genealogía de Cam y de sus hijos. Veremos cómo Egipto, Etiopía y otras regiones africanas jugaron papeles clave en la historia del pueblo de Israel. Y también descubriremos el significado espiritual de todo esto: qué mensaje quiso dejar Dios para nosotros al permitir que África estuviera tan presente en los inicios de la humanidad. Prepárate, porque lo que viene te va a sorprender.
Cuando hablamos de los hijos de Noé, inmediatamente pensamos en la historia del diluvio, en el arca, en los animales salvados, y en ese pacto eterno simbolizado por el arco iris en el cielo. Pero pocas veces nos detenemos a analizar las consecuencias reales de aquel evento, y menos aún, el papel crucial que África desempeñó a partir de entonces. La Biblia nos cuenta que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cada uno de ellos se convirtió en el padre de naciones, en la raíz de pueblos que se extenderían por diferentes partes del mundo. La descendencia de Sem pobló gran parte del Medio Oriente y Asia. Jafet dio origen a muchos de los pueblos europeos. Y Cam fue el progenitor de muchas de las naciones africanas. Génesis 10 nos presenta lo que se conoce como la tabla de las naciones. Allí, los descendientes de Cam son nombrados uno a uno: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Cada uno de estos nombres representa mucho más que un simple personaje bíblico. Representan territorios, culturas, pueblos enteros. Cus es identificado como la región de Etiopía o Nubia. Misraim como Egipto. Fut como Libia. Y Canaán, que habitó la tierra homónima antes de que los israelitas la conquistaran. Pero, ¿qué significa esto? Significa que, según la Biblia, África fue repoblada y formada por una de las ramas más antiguas de la humanidad después del diluvio. La sangre de Cam corre por las venas de millones de personas hasta el día de hoy. Ahora bien, hay algo que no podemos ignorar: la maldición de Cam. O mejor dicho, la maldición de Canaán. Muchas personas, durante siglos, han utilizado este pasaje bíblico de forma errónea y manipuladora para justificar el racismo, la esclavitud y la opresión hacia los pueblos africanos. Pero es momento de aclarar la verdad. En Génesis 9:25, después de que Cam vio la desnudez de su padre Noé, éste pronunció una maldición, pero no sobre Cam directamente, sino sobre su hijo Canaán: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Esta maldición fue dirigida exclusivamente a Canaán y a sus descendientes, no a todo el linaje de Cam, y mucho menos a todas las naciones africanas. De hecho, los cananeos fueron los habitantes originales de la tierra prometida, y siglos después, fueron vencidos por el pueblo de Israel en cumplimiento de esta profecía. Es fundamental entender esto. Porque durante mucho tiempo, algunas doctrinas equivocadas utilizaron esta maldición para discriminar a todo un continente. Pero la verdad es que la Biblia nunca condenó a África. Todo lo contrario. La presencia africana en las Escrituras es constante y, en muchos casos, honrosa. Egipto, por ejemplo, fue refugio para Abraham en tiempos de hambre. También fue en Egipto donde Moisés fue criado como príncipe, donde Dios demostró su poder a través de las plagas y donde finalmente liberó a su pueblo. Etiopía, representada por Cus, es mencionada en varios salmos como símbolo de honor y grandeza. En el Salmo 68 horas y 31 minutos, por ejemplo, se dice: príncipes vendrán de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. ¿Puedes sentirlo? África no fue tierra olvidada. África fue testigo de milagros, de profecías y de la manifestación del poder divino. Sus ríos, sus desiertos, sus montañas, todo formó parte del escenario donde Dios escribió capítulos enteros de su historia con la humanidad. Y si vamos más allá, veremos que grandes personajes bíblicos tuvieron relación directa con África. José fue llevado como esclavo a Egipto y terminó siendo gobernador de esa nación. María, José y el niño Jesús huyeron a Egipto para escapar de la matanza de Herodes. ¿Te das cuenta? África fue un lugar de protección incluso para el propio Hijo de Dios. Cada uno de estos detalles nos revela algo profundo: Dios tiene un propósito para cada nación, para cada pueblo, para cada tierra. Y África, desde el principio, ha estado en el corazón de ese propósito. Ahora que hemos visto cómo los descendientes de Cam dieron origen a las primeras naciones africanas y cómo África aparece una y otra vez en los relatos bíblicos, en la siguiente parte exploraremos con mayor profundidad la relación entre Israel y las naciones africanas. Veremos cómo estos vínculos fueron más estrechos de lo que muchas veces imaginamos. La historia de África en la Biblia apenas comienza, y lo que viene a continuación te hará ver este continente con otros ojos.
Al profundizar en la historia bíblica, descubrimos que la relación entre Israel y las naciones africanas es mucho más compleja y rica de lo que parece a simple vista. África no solo aparece como un continente lejano y misterioso, sino como un actor protagonista en la historia sagrada, un lugar donde Dios intervino, donde su pueblo interactuó y donde se desarrollaron eventos que marcaron el destino de la humanidad. Uno de los episodios más fascinantes y emblemáticos que nos conecta con África es la visita de la reina de Saba a Salomón. Este encuentro, relatado en un Reyes 10 y 2 Crónicas 9, ha sido objeto de innumerables interpretaciones y leyendas, pero su esencia permanece clara: una mujer poderosa, llena de sabiduría y riqueza, decidió abandonar su tierra para encontrar al rey más sabio de su tiempo, el rey de Israel. La reina de Saba provenía de tierras africanas, generalmente se la identifica con Etiopía o Yemen, aunque la tradición más aceptada es que era de la región que hoy corresponde a Etiopía y Sudán. Su viaje simboliza algo mucho más profundo que un simple intercambio comercial o diplomático, representa el anhelo humano por el conocimiento divino, la búsqueda de la verdad y el reconocimiento del poder de Dios manifestado en Salomón. Ella llegó cargada de oro, especias, piedras preciosas y con preguntas difíciles. Puso a prueba la sabiduría del rey con enigmas y acertijos y quedó maravillada por sus respuestas y por la gloria del reino de Israel. Su testimonio es un reconocimiento explícito del Dios verdadero, de Yahvé, y un gesto de apertura hacia la fe que Salomón profesaba. De hecho, la Biblia dice que bendijo al Señor por todas las cosas que había oído y visto, un Reyes 10:9. Este episodio nos habla de un puente cultural y espiritual entre África e Israel, y también de un intercambio que fue mucho más que material, fue un intercambio de fe, de sabiduría y de bendición. Nos muestra que África fue parte integral del escenario donde se manifestó la sabiduría divina en la antigüedad. Pero la conexión no se limita a este encuentro legendario. En el libro de Isaías, capítulo 18, se describe una tierra llamada Cus, la cual es vista como una nación que vendrá a presentar tributos y reconocer el poder de Dios. Isaías 18, 1, 3 dice: Ay de la tierra de Cus, que está más allá de los ríos de Etiopía, todos ellos temerán y aterrarán delante de ti, a causa de la fuerza de tu brazo. Este pasaje es una profecía de que las naciones africanas reconocerían la soberanía de Dios y subraya la importancia espiritual de África en la historia de la salvación. En el Nuevo Testamento, esta relación se fortalece con la figura del etíope eunuco en Hechos 8, 26-40. Este alto funcionario de la reina de Etiopía estaba leyendo el libro de Isaías cuando el apóstol Felipe lo encontró y le explicó el Evangelio de Jesús. Su posterior bautismo simboliza la expansión del mensaje cristiano hacia África desde los inicios mismos de la iglesia primitiva. Este detalle es sumamente relevante. Nos muestra que el Evangelio no es exclusivo de un pueblo, sino un regalo universal que tocó tierras africanas en su primer avance misionero. El eunuco etíope representa la inclusión y la apertura que Dios tiene para todos los pueblos, sin distinción. Además, África aparece en muchas otras referencias bíblicas como Egipto, Nubia, Libia, Etiopía, que no solo son geografías, sino culturas con historias propias, con pueblos que tuvieron un rol en la historia de Israel y de la fe. Egipto, por ejemplo, fue tierra de esclavitud, pero también de liberación y protección. Fue en Egipto donde José fue elevado a una posición de poder y donde su familia encontró refugio durante la hambruna, Génesis 37-50. Fue en Egipto donde el pueblo de Israel sufrió opresión, pero también fue escenario del poder divino en las plagas y en la liberación de Moisés, Éxodo. Nubia y Etiopía aparecen como pueblos que enviaron embajadas para honrar a Salomón, y que reconocían la autoridad de Dios, 2 Crónicas 14, 9-15. También en Jeremías 13:23, se usa a Etiopía como ejemplo de transformación espiritual. ¿Podrá el etíope cambiar su piel, o el leopardo sus manchas? Una invitación a la reflexión sobre el cambio interior que Dios puede realizar en cualquier persona, sin importar su origen. Estas referencias nos hablan de un continente que no solo fue parte de la historia material, sino que fue tocado por la gracia divina, un lugar donde se dieron milagros, profecías y transformaciones. Hoy, al conocer este legado, podemos entender que África es más que un continente geográfico o histórico.
Es una tierra con raíces espirituales profundas, con un destino sagrado y una relación íntima con el plan de Dios. Este reconocimiento nos invita a valorar y honrar la herencia africana dentro de la historia bíblica y espiritual, a ver en África no solo un lugar de pasado, sino un continente lleno de futuro, esperanza y bendición. En la siguiente parte, seguiremos explorando personajes bíblicos africanos, historias de fe y milagros que confirmaron la importancia de este continente en la historia de la humanidad y en la obra de Dios. Al continuar nuestra travesía por el origen de África según la Biblia, es imprescindible detenernos en personajes y episodios que, aunque muchas veces pasados por alto, nos revelan la profunda conexión espiritual y humana entre África y el pueblo de Dios. Uno de los protagonistas más significativos es José, hijo de Jacob, cuya historia es fundamental no solo para la narrativa bíblica, sino para entender la relación entre Israel y Egipto, una región clave de África. Vendido por sus propios hermanos y llevado a Egipto como esclavo, José pasó por pruebas inimaginables, pero Dios nunca lo abandonó. Su integridad y sabiduría lo llevaron a convertirse en gobernador de Egipto, y gracias a él, no solo salvó a esa tierra de una gran hambruna, sino también a su propia familia. Este relato nos muestra que Dios puede usar cualquier circunstancia, incluso las adversidades en tierras extranjeras, para cumplir sus propósitos. José no solo sobrevivió en África, sino que fue un canal de bendición para esa tierra y para su pueblo. Su historia es un testimonio de fe, resiliencia y providencia divina en territorio africano. Siguiendo con Egipto, no podemos olvidar el papel central que tuvo en la liberación del pueblo de Israel bajo el liderazgo de Moisés. Egipto fue lugar de esclavitud, pero también escenario donde Dios manifestó su poder a través de las 10 plagas y la separación del Mar Rojo. Estas intervenciones divinas revelan la soberanía de Dios sobre naciones enteras, incluyendo a las africanas, y muestran que África fue el escenario de milagros y juicios que marcaron la historia sagrada. Pero África no es solo Egipto. Más al sur, en tierras de Etiopía y Nubia, encontramos referencias que hablan de naciones que reconocían la grandeza de Dios y formaban parte de su plan. Por ejemplo, en 2 Crónicas 14, se narra cómo Asa, rey de Judá, enfrentó una invasión de los etíopes. Aunque inicialmente un conflicto bélico, este pasaje también destaca la oración ferviente y la confianza en Dios, mostrando que las interacciones entre estos pueblos iban más allá de la política, eran parte de una historia espiritual entrelazada. Asimismo, la presencia africana se hace sentir en los relatos del Nuevo Testamento. El eunuco etíope, alto funcionario de la reina de Etiopía, es un símbolo de la expansión del Evangelio hacia tierras africanas. Su encuentro con Felipe y su bautismo marcan un hito en la historia cristiana, pues representan la inclusión de África desde los inicios de la fe cristiana. Este detalle es sumamente significativo para nosotros hoy. Nos recuerda que el mensaje de amor y salvación no conoce fronteras ni colores, y que África fue uno de los primeros continentes en recibir la luz del Evangelio. También es importante destacar que en Apocalipsis 1:14, la figura de Jesús es descrita con los pies semejantes al bronce bruñido, como si hubieran sido refinados en un horno. El bronce bruñido se asocia a menudo con la belleza y fortaleza, y en el arte y la simbología, se ha interpretado como una referencia a la diversidad y a la inclusión de todas las naciones, incluidas las africanas, en el reino de Dios. Cuando reconocemos esta diversidad en la Biblia, entendemos que África no es un continente marginal o apartado, sino una pieza clave en el mosaico divino que une a toda la humanidad. Este reconocimiento es un llamado a romper prejuicios, a sanar heridas históricas y a valorar la riqueza cultural y espiritual que África aporta al mundo y a la fe. Finalmente, al mirar a África a través de la lente bíblica, descubrimos un continente de esperanza, bendición y propósito. Un continente que desde el inicio ha estado bajo la mirada amorosa de Dios y que continúa siendo parte de su plan redentor para el mundo. En la próxima parte, exploraremos cómo este legado bíblico puede inspirarnos hoy a fortalecer nuestra fe, a valorar la diversidad humana y a confiar en la obra de Dios en todas las naciones. Al reflexionar sobre el origen de África según la Biblia y su papel en la historia sagrada, nos encontramos ante una verdad profunda y transformadora: África no es solo un continente geográfico, sino un símbolo vivo de la diversidad, la fe y la providencia divina.
Es fácil olvidar, en medio de las dificultades y desafíos que enfrenta África hoy, que esta tierra fue testigo de los primeros capítulos de la historia humana según la Escritura. Fue habitada por los hijos de Noé, moldeada por la voluntad de Dios y honrada con visitas y relatos que exaltan su grandeza y su importancia espiritual. Esta comprensión nos invita a mirar más allá de las circunstancias actuales, para reconocer en África una herencia gloriosa y un futuro lleno de esperanza. En la Biblia, la diversidad de pueblos y culturas es vista como parte del plan divino. Dios no creó a la humanidad para ser homogénea, sino para reflejar, en su multiplicidad, la grandeza de su creación. Cada nación, cada cultura, cada idioma es una expresión única de esa creatividad divina. África, con su riqueza cultural, su historia milenaria y su diversidad de etnias, encarna esta verdad con intensidad. En ella, Dios sembró semillas de fe, sabiduría y valentía, que han germinado a lo largo de los siglos en formas diversas. Por eso, al conocer el origen bíblico de África, también aprendemos a valorar el papel que este continente tiene en el presente y en el futuro de la humanidad. Las iglesias africanas son hoy un faro de esperanza y renovación espiritual para el mundo. El crecimiento del cristianismo en África es uno de los fenómenos más significativos del siglo XXI, con millones de personas abrazando la fe y transformando sus comunidades desde dentro. Esta expansión espiritual es una confirmación de que el mensaje de Dios sigue vivo, actuando en todas partes y en todos los tiempos. África, tierra bendecida desde los tiempos de Cam y sus descendientes, continúa siendo un terreno fértil para la obra divina. Pero esta realidad también nos desafía a nosotros, a quienes quizá no vivimos en África, a reconocer la importancia de la unidad y la solidaridad entre los pueblos de Dios. No podemos permitir que los prejuicios, la ignorancia o las divisiones nos separen de esta verdad esencial: somos todos hermanos y hermanas, hijos e hijas de un mismo Padre. Cuando la Biblia habla de las naciones, no las presenta como competidoras o rivales, sino como partes de un cuerpo que debe vivir en armonía, respeto y amor. Así, el origen de África según la Biblia es también una invitación para nosotros hoy, a abrazar la diversidad como un don, a valorar la riqueza cultural y espiritual de cada pueblo, y a comprometernos con la construcción de un mundo más justo y fraterno. Además, esta reflexión nos lleva a considerar cómo podemos aprender de las enseñanzas y tradiciones africanas que han sido transmitidas a través de generaciones, muchas de las cuales están en sintonía con los valores bíblicos de comunidad, hospitalidad y respeto por la vida. Al integrar estas enseñanzas, enriquecemos nuestra propia fe y comprensión del amor de Dios. También es importante recordar que África no solo es historia, sino presente y futuro. El continente enfrenta grandes retos, pero también tiene un potencial inmenso para ser un motor de transformación social, cultural y espiritual. Como hijos de Dios, estamos llamados a orar por África, a apoyarla y a ser parte activa en la realización de ese plan divino que comenzó en sus tierras desde los primeros tiempos. El origen bíblico de África nos enseña que cada nación, cada persona, es valiosa y tiene un propósito en el gran diseño de Dios. Por eso, la historia de África en la Biblia no es solo un relato antiguo, sino un mensaje vivo y actual que nos llama a la esperanza, a la fe y al amor universal. Al mirar hacia adelante, confiamos en que Dios seguirá obrando en África y en todo el mundo, guiándonos hacia un futuro donde la justicia, la paz y la unidad sean realidad para todos. Al acercarnos al final de nuestro viaje por el origen de África según la Biblia, es fundamental meditar sobre cómo esta historia milenaria nos invita a renovar nuestra fe y a fortalecer nuestra esperanza en el propósito divino para toda la humanidad. África, como hemos visto, es mucho más que un territorio marcado por fronteras y mapas, es una tierra bendecida, habitada por pueblos elegidos y tocada por la mano de Dios desde los albores de la humanidad. Este reconocimiento nos invita a superar cualquier visión limitada o prejuiciosa, para descubrir la belleza de la diversidad y el valor inestimable de cada cultura y tradición que habitan el continente. Es importante recordar que en el plan divino no existen pueblos menores o pueblos mayores. Todos son igualmente amados y tienen un papel esencial en la historia de la salvación. Así como Israel fue llamado a ser luz para las naciones, África también fue y es parte de esa luz que Dios quiere derramar sobre el mundo.
La historia bíblica nos muestra cómo a través de sus descendientes, como los hijos de Cam, se formaron naciones que participaron activamente en los acontecimientos más significativos de la historia sagrada. Egipto, Etiopía, Libia y Canaán no son simples nombres, sino territorios vivos que influyeron y fueron influenciados por la fe y las promesas divinas. Además, la presencia africana en la Biblia nos habla de inclusión, de apertura y de un Dios que no hace acepción de personas. En el Nuevo Testamento, con la llegada del Evangelio, esta verdad se profundiza aún más. La conversión del eunuco etíope simboliza que el mensaje de Jesús es para todos, sin importar raza, cultura o condición social. Este mensaje universal es un pilar fundamental para la fe cristiana y un llamado constante a derribar muros y construir puentes entre los pueblos. Al meditar en este llamado, podemos ver que la historia bíblica del origen de África también nos enseña sobre la justicia y la reconciliación. Durante siglos, África fue víctima de injusticias, esclavitud y discriminación, muchas veces justificadas erróneamente con interpretaciones distorsionadas de las Escrituras. Hoy, más que nunca, estamos llamados a corregir esas heridas con la verdad, la misericordia y el amor. La Biblia, en su esencia, es un mensaje de liberación y dignidad para todos. África, con su rica herencia espiritual y cultural, es una fuente de inspiración y fortaleza para todos los creyentes. En sus tradiciones, en su música, en su sentido de comunidad, encontramos ecos del amor de Dios que trascienden el tiempo y el espacio. Este legado nos invita a aprender, a respetar y a valorar lo que cada cultura aporta a la gran familia humana. Además, esta historia nos lleva a confiar en la acción continua de Dios en África y en el mundo entero. Aunque enfrentemos desafíos, conflictos y sufrimientos, la esperanza bíblica nos asegura que Dios está presente, obrando en cada pueblo para cumplir su propósito de amor y redención. Al reconocer el origen bíblico de África, también afirmamos que ningún pueblo está excluido del plan divino y que cada uno tiene una misión única y valiosa. Nos invita a orar con fe y compromiso por África, para que pueda superar sus dificultades y florecer en paz, justicia y prosperidad. Finalmente, esta reflexión nos llama a vivir con una fe renovada, consciente de la grandeza de Dios y de la responsabilidad que tenemos como hermanos y hermanas en Cristo. Nos invita a ser testigos del amor de Dios en nuestras comunidades, promoviendo la unidad, el respeto y la solidaridad entre todos los pueblos. El origen de África según la Biblia es, entonces, una historia que nos enseña sobre la creación, la diversidad, la inclusión y el amor incondicional de Dios por toda la humanidad. Es un mensaje vivo que nos llama a la esperanza y a la acción, confiando siempre en que Dios guía nuestros pasos hacia un futuro de bendición y reconciliación. Finalmente, hemos llegado al cierre de este recorrido por el origen de África según la Biblia, un viaje que nos ha llevado a descubrir no solo hechos históricos, sino verdades espirituales que enriquecen nuestra fe y nuestra mirada sobre el mundo. África no es un continente desconocido o secundario en la historia sagrada, es una tierra que desde el principio ha estado tejida en el diseño de Dios para la humanidad. Sus pueblos, sus culturas y sus tradiciones están imbuidas de la bendición divina y de un propósito eterno que se revela a través de las páginas bíblicas. Recordemos que la Biblia es un libro de unidad en la diversidad. Desde la creación, Dios mostró que no existe un solo tipo de belleza, ni un único camino para expresar su gloria. La multiplicidad de naciones, lenguas y pueblos no es una casualidad, sino un reflejo del carácter multifacético del Creador. El origen bíblico de África nos enseña que este continente fue parte del relato más grande de la humanidad desde sus albores. La descendencia de Cam, sus hijos Cus, Misraim, Fut y Canaán, no solo fundaron naciones, sino que también fueron actores clave en los eventos que definieron el curso de la historia bíblica. Estos pueblos africanos estuvieron presentes en la creación, en el juicio del diluvio, en el éxodo, en el gobierno de grandes personajes como José y Moisés, y en la expansión del mensaje cristiano a través del eunuco etíope. Este reconocimiento nos lleva a derribar mitos y prejuicios que durante siglos han oscurecido la verdad y han fomentado divisiones. La maldición malinterpretada sobre Canaán nunca fue una condena para toda África, sino una advertencia específica en un contexto histórico particular. Por el contrario, la Biblia muestra respeto, admiración y un vínculo espiritual profundo entre Israel y las naciones africanas.
Al entender esto, somos invitadas a abrazar la diversidad cultural y espiritual como una riqueza invaluable. Cada pueblo aporta una dimensión única al mosaico de la creación y merece ser valorado y honrado. Para nosotras, mujeres de fe, este mensaje es especialmente poderoso. Nos recuerda que la fe no conoce fronteras ni límites. Que podemos encontrar inspiración y fuerza en la diversidad, y que nuestro llamado es hacer puentes de amor y reconciliación en nuestras familias, comunidades y más allá. También nos impulsa a actuar con justicia, promoviendo la dignidad humana y rechazando cualquier forma de discriminación que niegue la obra maravillosa de Dios en cada persona. El origen de África según la Biblia no es solo una historia del pasado, sino un llamado presente y urgente. Nos desafía a reconocer que cada nación y cultura tiene un papel en el plan de salvación y que todos estamos llamados a construir un mundo más justo, fraterno y solidario. Además, este conocimiento nos motiva a orar por África, por sus pueblos y por su futuro. Que puedan superar sus dificultades, sanar sus heridas y florecer en paz, prosperidad y fe. Que el mensaje del Evangelio continúe resonando en sus tierras, trayendo esperanza y transformación. En este tiempo, más que nunca, necesitamos cultivar la unidad en la diversidad, celebrando las diferencias como expresión del amor infinito de Dios. Recordemos que, al final, todos somos hijos e hijas de un mismo Padre Celestial, creados con un propósito único y amados sin condición. Que esta verdad ilumine nuestro camino y fortalezca nuestra fe, para que seamos luz en el mundo, llevando el mensaje de paz, amor y reconciliación que Dios nos ha confiado. Al cerrar este capítulo, llevemos en el corazón la certeza de que África es parte fundamental de la historia de la salvación y que su legado espiritual es un tesoro que debemos valorar, respetar y celebrar. Que Dios nos guíe siempre en este camino de amor y unidad y que su bendición descienda sobre todas las naciones, hoy y siempre. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.